noches, señoras y señores, buenas noches a todos ustedes y gracias por estar aquí para tratar del tema de la reencarnación. Cada uno desde su punto de vista, cristiano, judío, hinduista, budista, musulmán o islámico. Y vamos a empezar con una anécdota. Hace unos días me contaba una señora que se había quedado muy sorprendida de la respuesta que había recibido de su hijo de 14 años cuando ella le explicaba que un hijo de una amiga suya de 8 meses había fallecido. Le contestó su hijo: mamá, no te preocupes porque este niño no tenía por qué quedarse aquí, ya lo sabía todo. Con esta hermética respuesta nosotros iniciamos el programa de esta noche preguntándole a Antonio Javier Ruiz, que es teólogo hinduista o védico, creo que es más correcto decirlo así. ¿Qué entiende el hinduismo por reencarnación? Bien, la reencarnación en el hinduismo totalmente esencial, que podríamos llegar a decir que sin reencarnación el hinduismo no existiría. Entonces entiende el pasar intensamente, reiteradamente el alma a través de múltiples existencias y múltiples cuerpos que va adquiriendo. Eso sería básicamente la reencarnación con un fin, que es el fin de la liberación. Desde el punto de vista budista, nos va a contestar Borja de Arquer, que es el lama Chimpa. ¿Cuál es vuestra postura desde el punto de vista del budismo? Nuestra postura básicamente es la misma que la del hinduismo. Quisiera solamente añadir algo de actualidad al respecto, y es que es comprensible que, dadas las pautas culturales en Occidente, no se crea generalmente en el fenómeno de la reencarnación o de los renacimientos, aunque sí hay muchas otras personas que sí creen en ello, y muchas de ellas, sea de un modo natural, por medio de recuerdos en su infancia, sea inducidos por la lógica, sea incluso inducidos a partir de la psicología transpersonal que entre los años 65 y 75 ha desarrollado esos estados llamados de conciencia alterada, por medio de los cuales se induce a los pacientes a recordar experiencias traumáticas de vidas anteriores que están en la raíz de su enfermedad. O sea que es un tema de todos modos incorporado hoy ya a Occidente. Por demás, quisiera decir que todas las tradiciones religiosas conciben una vida después de la vida. Si hay una vida después de la vida, ¿por qué no va a haber una vida antes de la vida? El fenómeno de los renacimientos o reencarnaciones es muy amplio y yo creo que penetra en la esfera de todas las tradiciones, aunque lo expongan de un modo o de otro. Moisés Ben Dayan es el rabino adjunto de la comunidad israelita de Madrid. ¿Y el judaísmo? ¿Qué entiende el judaísmo por el Gilgul Neshamot? Que creo que quiere decir reencarnación. Reencarnación, justamente. Bueno, pues yo diría que antes de definir la reencarnación tendremos que definir el sentido de la creación del hombre. Y esto lo expresa muy bien el libro de Génesis cuando dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y los intérpretes dicen: ¿cómo es posible que estamos hablando de un Dios único? En el principio creó Dios, no está escrito crearon los dioses. ¿Y cómo se puede entender hagamos un hombre? ¿A quién se dirigió Dios en la creación? Y la interpretación es que Dios habló con el alma y le dijo: ahora tú vas a entrar en el cuerpo y dentro del cuerpo tú tienes que terminar la creación. Y ese es el verdadero sentido de que nosotros estamos en este mundo para terminar la creación que Dios dejó incompleta con el hombre, es decir, Dios nos asoció dentro de la creación para que la terminemos. Yo diría que esto se puede definir como un pintor que pinta una gran obra, quiere asociar a su hijo dentro de la obra, deja el cuadro incompleto y le dice al hijo: aquí te doy el pincel, termina tú la obra. Pero lógicamente esto implica un peligro, que el hijo puede o construir el cuadro perfectamente o puede destruirlo. Y por tanto, como todo nuestra esencia en este mundo es una esencia de terminar una obra, si no conseguimos en nuestra vida poder terminarla, pues se nos da una nueva oportunidad, y esa es la idea de la reencarnación, es esa posibilidad de poder volver para terminar algo que no hemos terminado. Josep Rius Camps es profesor de patrística y de teología de la Facultad Teológica de Cataluña. Algunas corrientes dentro del cristianismo han defendido el tema de la reencarnación, la idea de la reencarnación. Sí,
La pregunta, así de sopetón, a un moderno le puede sonar un poco extraña porque hoy día en el cristianismo no se habla para nada de reencarnación. Pero precisamente por mis estudios y por los temas que he tratado, pues me encontré un día con este tema casi de lleno, digamos, incluso extraño, un cuerpo extraño dentro de la investigación en Orígenes de Alejandría, en una polémica en la que intervienen los eclesiásticos, no vienen a ser herejes, porque en este momento no sé, el hereje no significa lo que significaba después, sino determinadas corrientes, sobre todo dentro del gnosticismo, empezaron ya por el docetismo, corrientes probablemente de inspiración oriental, pero son cristianas, ¿no?, que defienden una cierta reencarnación. Se tendría que matizar mucho el tema, pero defienden una cierta encarnación. Tanto es así que incluso Orígenes en su sistema tiene como base el posibilitar al ser, yo no diría ser humano, sino al ser racional, darle oportunidades para que, si no es en esta existencia, en una anterior o en otra posterior, pueda también él llegar un día a liberarse del mal, a liberarse, o sea, a ser un hombre libre y a unirse con Dios. O sea, siempre es la misma temática. Y él lo propone sobre todo en una obra de juventud como es el Periarjón, pero después, durante su larga producción, no la desmiente jamás, siempre la propone como una idea posible, entre otras, para explicar sobre todo determinados pasajes de la Escritura que se hacen difícilmente comprensibles si no es a través, por ejemplo, la elección de Jacob y Esaú, temas como el Juan que viene con el Espíritu y la fuerza de Elías, temas por ejemplo, Jesús mismo, si es un profeta de los antiguos que ha resucitado, si es Juan Bautista. O sea, hay unos textos que, claro, se tienen que explicar, ¿no? Aquí no es el lugar, pero que dan pie a pensar en una posible existencia anterior o una existencia posterior. Entonces, Orígenes tiene todo un sistema, lo tiene muy elaborado. Después la tradición le ha hecho una mala jugada, condenándolo precisamente dos siglos después como si fuera un partidario de la reencarnación. Yo no tengo nada contra la reencarnación, pero digo, en el cristianismo no es una idea que se ha afincado. No. Y en cambio Orígenes pues se ha encontrado después que quizá por los partidarios del origenismo que defienden ideas del maestro ya cuando están caducadas, pues en un concilio ecuménico una de las cláusulas se le condena por esto. Riaj Tazari es el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas en España y tenemos que preguntarle lo mismo, ¿no? Un poco. El Islam, ¿qué piensa sobre la reencarnación? Pues la fe islámica no concibe tal concepto, pero sí puedo explicar perfectamente las estaciones en las cuales pasa el espíritu, desde la creación suyo, del espíritu, hasta ya la eternidad. El primer paso es la creación en el seno materno a los 120 días en el seno materno. Esa es la primera fase. La segunda fase, la fase mundana, la que se desarrolla en ella perfectamente el bien y el mal, adquiere el bien y el mal. La tercera es el purgatorio, que cuando se separa totalmente del cuerpo y espera el día de la resurrección. Entonces se incorpora otra vez el espíritu al cuerpo y ahí ya pasa a otro paso que lo definimos nosotros como el día del juicio final. Esto es lo que se concibe respecto a la idea, más bien en frente a la reencarnación del espíritu. Más datos ahora sobre el tema que nos ocupa esta noche. Grandes esperanzas y grandes temores ha representado para el hombre de todos los tiempos la idea de la reencarnación. El propio Julio César, en sus escritos sobre la guerra de las Galias, refleja sorprendido cómo los celtas, pueblo nórdico al que combatió con fiereza, tenían como una de sus principales creencias que las almas nunca mueren, sino que en el momento de la muerte pasan de un cuerpo a otro, lo cual les suponía un gran incentivo para el valor sin importarles nada la muerte.
En el mundo helénico, algunas de sus grandes figuras del pensamiento y de la filosofía profundizaron en la creencia de la transmigración. Ya desde antiguo pervivía el mito de Orfeo, pero tan solo era aceptado por los iniciados. Más tarde, Pitágoras, Empédocles y el propio Platón sostuvieron la idea de la transmigración de las almas. Los gnósticos, el neoplatonismo y las escuelas de Alejandría retomaron la idea de la llamada metempsicosis, que era la supuesta migración del alma después de la muerte a otras formas corpóreas de seres humanos, animales o vegetales, encaminándose así dicho alma hacia su redención en lo incorpóreo. Para la civilización egipcia, la idea de la metempsicosis, según se explica en el Libro de los Muertos, parece que se redujo a la de que el difunto se iba transformando en una serie de animales, principalmente pájaros y serpientes. Pero en el siglo V, antes de nuestra era, Heródoto escribía que los antiguos egipcios enseñaban que al morir el hombre, su alma inmortal entraba en algún otro cuerpo que estuviese preparado para recibirla. La idea de la reencarnación como principio filosófico y religioso, donde realmente ha engendrado poderosas raíces históricas, ha sido en Oriente, principalmente en la India. Estas raíces milenarias han prendido en millones de seres humanos mediante diversas doctrinas religiosas, como es el brahmanismo, hinduismo y budismo. Otras religiones, como el maddeísmo, han desaparecido en la actualidad o bien tienen una existencia testimonial. El maddeísmo fue una religión que giraba en torno a los principios del bien y del mal. El jainismo fue otra creencia que surgió en la India como una reacción de algunos fieles a una presunta degeneración de la doctrina hinduista. Para los jainos, de la rueda de la vida y de la muerte, de samsara, nacen al mundo seres que se ubican en los lugares y castas que les corresponden, según haya sido su vida anterior. Son numerosos los pueblos de los 5 continentes que han creído y creen en la reencarnación, desde las islas del Pacífico a los pueblos africanos, pasando por las culturas precolombinas. La creencia en la transmigración de las almas ha conformado buena parte de sus comportamientos sociales y de su configuración cultural. Respecto al judaísmo y al cristianismo, hay una gran controversia entre los que piensan que existió una sutil presencia de la reencarnación en la tradición hermética y los que niegan cualquier vínculo reencarnacionista con la Biblia y la fe cristiana. Lo cierto es que la Iglesia Católica rechazó formalmente la reencarnación en el Segundo Concilio de Constantinopla en el año 553, el mismo concilio en el que los obispos iluminados confirmaron que la mujer, al igual que el hombre, tenía alma. Josep Rius Camps, ¿en qué conceptos filosóficos fundamenta el cristianismo esta oposición tan radical a la reencarnación? Bueno, yo más bien que conceptos filosóficos iría a un concepto más bien antropológico, o sea, iría a una antropología cambiante. Porque en un principio, por ejemplo, se dan corrientes muy diversificadas. En Alejandría las corrientes tienden más hacia el alma, al concepto de nous, concepto de logos. En cambio, en Asia Menor predomina el concepto de soma, el concepto de plasma, y en este recoveco, porque en cierta manera es un recoveco asiático, prácticamente la reencarnación es impensable. Más bien, por lo menos, digamos, desde el punto de vista de los padres, ellos dicen que son hereditarios de corrientes judías, y muchos de ellos todavía se encuentra que defienden que el alma es la sangre, todavía se encuentra en esta línea. Después, poco a poco, digamos, se va espiritualizando este concepto y en gran parte por influencia del mismo helenismo, la idea de la inmortalidad del alma entra con mucha fuerza. Entonces se desarrolla a partir de ahí el concepto de persona con mucha más fuerza todavía, que es lo que ha predominado en el cristianismo moderno. Entonces la idea de persona, de individualidad, un ser muy individual, choca con una idea de una reencarnación en otros seres y ya prácticamente desaparece esta idea. Yo creo que un poco va por ahí. Moisés Ben Dayan, en la Biblia, aparte de lo que ya se ha explicado de Saúl y Jacob,
que nos decía antes Joseph Rius, ¿hay algunos datos o algunas alusiones respecto de la reencarnación? Bueno, principalmente la Kabbalah, que es la que se ocupa más del tema de la reencarnación, estudia a través de lo que se dice en Éxodo, en el capítulo 20, donde en el momento en que se dan los 10 mandamientos, está escrito textualmente: no tendrás dioses ajenos, ni tendrás imágenes. Dice, no te inclinarás ante ellos, ni los servirás, porque yo soy el Eterno tu Dios, que castiga las iniquidades de los padres en los hijos, hasta la 3ª o 4ª generación a los que me aborrecen. Lógicamente aquí hay una contradicción, porque el profeta Ezequiel, en el capítulo 33, dice, yo juzgaré a cada uno conforme a su iniquidad. Por tanto, ¿cómo es posible que el hijo sufra las consecuencias del padre? De aquí estudia la Kabbalah, que se refiere que si la persona no cumple con su misión de arreglo en este mundo, vuelve una 2ª, 3ª vez como máximo. Si la persona es digamos, en absoluto cumplió con esa misión y siempre se rigió por el mal y por el deseo de recibir, por el egoísmo exclusivamente, se le dan 3 oportunidades más, y eso es lo que se refiere el texto de Éxodo. Por otra parte, también la Kabbalah habla de la ley del levirato, que se habla que, por ejemplo, cuando hay 2 hermanos y un hermano muere sin tener descendencia, se tiene que casar la cuñada con el otro hermano, precisamente para atraer el alma del difunto a su primogénito. Hoy en día esta ley ha quedado abolida por el rabinato, ya que no se considera que nosotros estamos en un nivel espiritual tan elevado para que toda nuestra intención sea traer el alma del difunto. Sí, y eso de pagar los pecados de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, también tiene algo que ver con el Nuevo Testamento, cuando le preguntan a Jesús, ¿quién pecó ante el ciego de nacimiento, quién pecó o sus padres? Pero Jesús responde de una manera muy tajante. ¿Y qué dice? Que no pecó ni él ni sus padres. Ni él ni sus padres. O sea que, pero de todas formas no les ataca la reencarnación, porque parecía que esto era un contexto reencarnacionista. Sí. Pero en fin, ya. Riay Tatari, por favor, ¿cómo describiría un islamista ese proceso entonces post-mortem? Pues precisamente al no concebir la idea de la reencarnación, se basa en que el Dios crea primero el espíritu. Y como acabo de decir, en la primera morada, en el seno maternal, existe ya cuando se incorpora al cuerpo. También se resucita el cuerpo y el alma después de la muerte, después de un paso grande o pequeño, pero es desde el momento en que muera, la persona inmediatamente sabe que va a tener, por ejemplo, la morada correcta, es decir, en el paraíso o en el infierno, según lo que ha adquirido en su vida. Por lo tanto, esta vida es relativamente a la permanente, es casi nada. Por lo tanto, los musulmanes después de la muerte se resucitan, esa es la creencia islámica, cuerpo y alma, no importa la forma en que muera la persona, sea en avión, sea en mar, lo que sea, se incorpora perfectamente al cuerpo suyo y se empieza el día de juicio final, y luego, según lo que ha adquirido en su vida personal, en esta vida mundana, va al lugar adecuado, que es el infierno o el paraíso. Este es el concepto islámico al respecto. Muy bien, y escuchemos ahora otros criterios. El más famoso investigador a nivel mundial de la reencarnación es el profesor Jan Stevenson, psiquiatra de la Universidad de Virginia. Ha podido comprobar que muchas veces las cosas que los niños cuentan y que los adultos consideran puras fantasías tienen elementos históricos impresionantes. Jan Stevenson nos habla del caso de un niño libanés. Me lo han presentado diciéndome que contaba episodios de una vida precedente en otra localidad que se encuentra a cerca de 40 kilómetros de distancia de la ciudad donde habitaba el niño en cuestión. Desgraciadamente, el niño, a pesar de recordar muchas cosas, entre ellas varios nombres, no recordaba el suyo propio en la vida precedente. Había, eso sí, retenido el nombre de la familia y de la ciudad. Al día siguiente, con un buen intérprete, fui a la ciudad de Craigie y ahí, después de no pocas dificultades, llegué a encontrar a una familia con el apellido mencionado por el niño, la familia Muhansi.
Algunos días más tarde llevamos al niño a la casa donde había vivido Ibrahim. Allí se encontró con la hermana y con la madre de Ibrahim, que le hicieron muchas preguntas. Un ejemplo. La madre de Ibrahim pidió al niño que le dijera dónde había escondido Ibrahim su fusil, y el niño ha indicado con el dedo el lugar exacto. La abuela me ha dicho más tarde que solo el propio Ibrahim, su madre y ella sabían dónde se encontraba el fusil. Esto me ha causado una gran impresión. Después pidieron al niño que dijera cuáles habían sido las últimas palabras de Ibrahim antes de morir, y el niño las sabía. Haced venir a mi hermano. He encontrado todo esto muy conmovedor. ¿Cuál es su posición personal como investigador sobre la reencarnación? Esta creencia se ha vuelto últimamente más plausible, más racional que en el pasado, pero es preciso añadir que no existen aún pruebas definitivas sobre la reencarnación. El profesor Stewart Edelstein, director del Instituto de Bioquímica de la Universidad de Ginebra, ha hecho observaciones impresionantes. Se han venido marcando sistemáticamente a ciertos niños muertos para ver si la marca se reproduce en el niño sucesivo en la misma familia. Los africanos creen realmente en la reencarnación. Lamentan mucho cuando un niño muere y desean saber si es el mismo niño el que vuelve a nacerles. Y el tema curioso e inquietante es que nacen efectivamente niños con estas señales típicas de los africanos. Por ejemplo, entre los Ibo, la población en la cual inicié mis investigaciones, se piensa que un niño sea uno de estos, es decir, uno de estos niños que retornan, cortando al cadáver la última falange del meñique de la mano izquierda. Y a veces se encuentran niños que nacen con esta marca, una marca que con toda evidencia es una señal de nacimiento, porque falta todo trazo de cicatrización. Según usted, ¿se puede hablar de una prueba de la reencarnación en estos casos? No, debo decir absolutamente que no. ¿Cuál podría ser la explicación científica? Se puede formular una analogía con la enfermedad psicosomática. El cuerpo obedece a las leyes genéticas, pero hay una cosa más. Algunas veces, en un cuerpo enfermo, un elemento de contracción, de miedo, de neurosis, provoca la enfermedad. También es posible que tengamos otras cosas, mucho más sutiles, que tengan la posibilidad de influir en el desarrollo del cuerpo en el periodo prenatal, y así el niño nacería con una marca. Es una hipótesis ciertamente un poco imprecisa, pero en el estado actual de conocimientos es necesario hacer indagaciones más amplias. La hipótesis psicosomática avanzada por el profesor Edelstein, es decir, la de una energía sutil que influye sobre la materia, recuerda mucho las posiciones del hinduismo y del budismo, según las cuales el espíritu o una energía sutil se reencarna hasta la purificación final. Esto lo creen millones de personas. El jefe espiritual del budismo tibetano, el Dalai Lama, ha retenido la reencarnación del Dalai Lama precedente. El Dalai Lama es elegido a la edad de 3 o 4 años después de que haya reconocido objetos que le pertenecieron en la vida precedente y que haya superado numerosas otras pruebas, un caso como aquellos estudiados por Jan Stevenson. Bien, estas eran imágenes que correspondían al Dalai Lama, que es budista. La pregunta es ahora a Antonio Javier Ruiz, que es hinduista. ¿Qué entendéis vosotros los hinduistas por alma, por cuerpo? Sí, la relación entre alma y cuerpo viene a definirnos directamente lo que es la reencarnación, porque el devenir, aun cuando es del alma a través de distintos cuerpos, nos quiere aclarar de que va a ser a través de diferentes entidades, no exactamente el ser humano. Y entonces este devenir deja forzosamente una serie de secuelas, y esas secuelas, un poco como decía el representante hebreo, referente a la pregunta de si había algún tipo de purificación de los antepasados. Pues sí, hay al mismo tiempo una purificación porque tenemos una herencia kármica, una herencia residual que no solamente determina una herencia genética o una tara psicológica, sino también algunos lazos en relación con nuestras vidas pasadas. Entonces el alma, fundamentalmente para el hinduismo, es la afirmación de lo que verdaderamente somos. El concepto alma, me permites, en sánscrito es atma, y atma significa mi sí, lo que verdaderamente afirma de lo que yo soy.
y inmediatamente viene a negar que yo no voy a ser cualquiera de los cuerpos que el alma va a usar, es decir, o yo voy a usar. La simbología de las escrituras viene a indicar de que el cuerpo es como una tela usada, que cuando ya realmente no es necesaria se cambia por otra más óptima. Entonces, en ese cambio uno va conservando un estilo y una capacidad. De la misma manera, el cuerpo físico, es, diríamos, esa tela usada que se abandona. Pero la capacidad de vestirse viene inherente a lo que sería la conciencia que se va adquiriendo en la transmigración. Y entonces nos habla el hinduismo de que no solamente tenemos el cuerpo físico, también tenemos más cuerpos. Tenemos un cuerpo sutil donde residen todos nuestros componentes energéticos, nuestros componentes emocionales, nuestras capacidades cognitivas en realidad, y al mismo tiempo, mucho más sutil todavía, un cuerpo semilla, un cuerpo causal, donde reside la base de lo que realmente somos, que sería nuestra capacidad de ser felices. Y eso está totalmente adherido al alma. Cuando el alma transmigra, solamente abandona el cuerpo físico, abandona algunas de las particularidades del cuerpo sutil, pero permanece con el cuerpo sutil en sus grandes componentes, y ahí están depositadas las semillas que determinarán cómo será su próximo nacimiento y en qué condiciones, porque al fin y al cabo la razón de la transmigración es el reconocimiento de que ese alma realmente sepa saber ser quién es él. En el hinduismo esta transmigración se dice punarjamma. Punarjamma es como un continuo trasiego, pero es un continuo trasiego a través de una rueda, y esa rueda se dice samsara. Pero es interesante saber lo que significa samsara, que es un término que muchas veces empleamos, y quiere decir, san quiere decir intensamente, y Sri quiere decir pasar. Vamos pasando intensamente, continuamente, no hay ningún momento de lapsus. El tiempo, tal y como lo concebimos entre el nacimiento y la muerte, no es a nivel cósmico nada importante. Luego ese devenir es intenso porque tiene que haber una continua continuidad entre todo lo que se va aprendiendo en vías de ese reconocimiento. Esa es la relación entre cuerpo y alma. El cuerpo es el vehículo que permite el reconocimiento del alma de lo que realmente él es. Y el hinduismo nos permite preguntarle al budismo, al Lama Simpa, porque ha citado la palabra karma, kármica, que también hemos hablado también del tema de los pecados que se tienen que... Efectivamente, ¿Qué es el karma? El karma en sánscrito etimológicamente quiere decir acción. En la tradición budista se comprende el karma como la ley de causa y efecto que explica precisamente fenómenos ya verificados como estos del Dr. Smith a partir de la psicología transpersonal, etc. Y explica lo que nos ha descrito nuestro compañero hinduista. Ha dicho Buda, Sakyamuni, que quien quiera obtener la liberación debe de comprender que causa y efecto son inseparables y que están en la base de todos los fenómenos. Veamos, si yo cultivo o uno de nosotros cultiva trigo, recoge trigo. Si uno de nosotros cultiva cebada, recoge cebada. Si uno de nosotros cultiva trigo, no puede de ninguna de las maneras recoger cebada, y viceversa. De la misma manera, si nosotros cultivamos, o un ser cultiva acciones positivas, recogerá un fruto positivo. Y si cultiva acciones negativas, recogerá un fruto negativo. Digamos, para resumir, que podríamos equiparar a nuestro espíritu, a nuestra mente, como una película virgen. Un pensamiento impresiona esa película virgen tal como una instantánea fotográfica. Una palabra, una impresión más profunda. Una acción, una impresión aún más profunda. Entonces llega el momento de la muerte y en ese momento se produce el revelado de esta película virgen, y ahí nos encontramos con nuestro propio paisaje, sin necesidad de que haya un ser exterior a nosotros que nos indique lo que debemos de hacer o lo que no debemos de hacer. De hecho, el karma podría considerarse el ADN espiritual que configura nuestras corporidades, nuestras formas pasadas y futuras. Acerca de este renacimiento constante del pasado hacia el futuro, una y otra vez, y conectándolo con el campo de la energía, el Dalai Lama responde a esta nuestra pregunta. La idea de la reencarnación es la siguiente. Nosotros tenemos el cuerpo. Además del cuerpo, tenemos otra cosa que podemos llamar conciencia, mente o energía. Al conjunto de cuerpo y energía o conciencia lo llamamos el ser.
el ser humano. Si las dos cosas se separan, es la muerte. El ser no existe más. El cuerpo nos llega a través de nuestros progenitores y de sus antepasados. La energía llega de un espacio lejano en el cual están las pequeñísimas partículas. Esto es el origen. Nosotros somos la continuación de estas partículas originales. Todo es energía, energía de vida sin forma, no tiene color, no se puede tocar, no respira. La energía permanece siempre. Esta debe ser la causa del nacimiento y del renacimiento. Son nuestros errores. Es una continuidad de energía o de conciencia de vida en vida. Renacimiento significa incluso que esta energía o conciencia, o como se la quiera llamar, vuelve a un lugar. Esto es el renacimiento. Reencontramos en lo dicho, en nuestros testimonios, grandes similitudes con la visión más moderna de la física en favor de las partículas elementales y de la energía. Según el budismo, de vida en vida, como resultado de la realización de amor y de compasión por cada cosa, la conciencia se vuelve purísima. Esta es iluminada y entonces el ciclo del renacimiento concluye. Se está en el nirvana. Pero algunos grandes iluminados del budismo, los bodhisattva, vuelven para ayudar a los que todavía sufren, un ejemplo supremo de amor. Mi próxima reencarnación será ciertamente como ser humano. Continuaré renaciendo, practicando y enseñando. Existe un texto que habla de la práctica de los bodhisattva, que dice: mientras haya seres que sufran, debemos quedarnos aquí y servir. Es una cita que sigo repitiendo. Tengo toda la intención de seguir esta enseñanza. Esta es mi idea. Moisés Ben Dayan, mientras estaba hablando del Dalai Lama y cuando estaba hablando del Lama Rinpa, y creo que también cuando estaba hablando Antonio, el hinduista, iba haciendo afirmaciones con la cabeza. Estaba bastante de acuerdo con lo que estaban afirmando. Bueno, sí, estaba de acuerdo porque yo creo que en un punto que él ha dicho que la reencarnación nos ayuda mucho a comprender un poco todas esas situaciones aparentemente injustas que nosotros vemos en el mundo. Por ejemplo, por qué el justo sufre, por qué el malvado triunfa, por qué un niño pequeño tiene que morir a una temprana edad. Y todo esto lo podemos comprender a través de la reencarnación, pero yo creo que el tema de la reencarnación no debe ser el motor que nos impulse a pensar todo el tiempo en esto, sino yo creo que lo principal es que la persona piense que está en este mundo para desarrollar su espiritualidad, para terminar su labor, precisamente, y eso la Kabbalah lo define bien, que la persona tiene que terminar su arreglo para no dar paso a la reencarnación. Y siempre este desarrollo espiritual está vinculado en que si nosotros queremos crear una afinidad con Dios, tenemos que emitir en la misma onda que Dios emite. Si Dios es dador y creó este mundo exclusivamente para darnos esa posibilidad de ser nosotros también creadores, si Dios es libre y nos dio esa libertad para que nosotros la ejerzamos, si Dios se manifestó a través del deseo de dar, siempre que nosotros seamos dadores, seamos creativos, utilicemos la libertad de elección positivamente, tendremos afinidad con Dios y tendremos comunicación. Mientras nos rijamos exclusivamente por egoísmo, por honores, por nuestro deseo de recibir exclusivamente, entonces lo que estamos es cortacircuitando esa relación. Y yo pienso que esa es la gran lección que tenemos que tener a través de la reencarnación. ¿Qué actitud tengo que tomar yo en la vida? Y sobre todo que nos ayude a desarrollar nuestra espiritualidad. Estas ideas que usted nos está exponiendo están más directamente relacionadas con los estudios de la Cábala, sí, o con el judaísmo en general. Bueno, yo creo que no se puede distinguir entre Kabbalah y lo que es el Pentateuco o la Torá. Digamos que la Kabbalah lo que viene es a definir en un sentido más profundo desde el punto de vista místico lo que es la Torá o el Pentateuco. Pero todo es un ente común y yo creo que no se debe dividir entre pensamiento judío y Kabbalah.
Hay pensadores dentro del judaísmo, por ejemplo Maimónides, que no desarrolló el tema de la mística, no desarrolló el tema de la reencarnación, pero en una carta que su hijo escribió, atestigua Maimónides que si él hubiera conocido la Kabbalah, hubiera cambiado todas las interpretaciones al Pentateuco. Riay Tadari, usted es el que es más reacio a aceptar, desde el principio ha dicho claramente que el Islam no acepta la reencarnación, pero yo tengo que hacerle una pregunta acerca de algún tipo de transformación. Desde el punto de vista del Islam, el cuerpo resucitado sufre algún tipo de transformación, no es el mismo cuerpo que tenemos ahora aquí nosotros, ¿no? Desde luego. Yo creo lo más idóneo es remontar al principio. Precisamente el pecado original no se concibe en el Islam, porque cada persona es rehén de lo que hace, tanto lo malo como lo bueno. Es el dueño de los hechos suyos. Por lo tanto, repito, las 4 moradas que son precisamente las 4 formas que podemos tenerlo. El primero en el seno maternal, que sufre agobio, sufre 3 tinieblas, como lo expresa el Corán precisamente, y luego cuando sale a este mundo está limitado en este cuerpo en el cual vivimos, pero desde luego desarrolla y es dueño de todos los hechos que hace, tanto buenos como malos, y es el periodo más corto de su vida. Por lo tanto, la vida, porque después de la muerte habrá la eternidad. En el purgatorio, en este estado de espera, hasta ¿Pero al el purgatorio día... van todos o los que van al purgatorio? Todos, precisamente todos. Todos van a podemos llamarlo, el estado entre la vida mundana y ya el día de juicio final o la resurrección. Sí. Entonces, lo que tenemos en particular en este estado, el hombre lo sabe perfectamente porque ya está liberado de la limitación suya del cuerpo en este mundo. Y sabe qué es lo que va a recibir, pero sin embargo no está sentenciado todavía. Cuando es el día de juicio final, cuando se resucitan todos los muertos con sus cuerpos, entonces y se rinde cada uno cuenta de lo que hace. Por lo tanto, no hay ninguna relación entre un ser y otro. Por ser cada miembro de esta humanidad es dueño de sí mismo, de su espíritu y de sus hechos. Esta es la idea de la creencia islámica. Por lo tanto, la forma de ser dentro del seno maternal no es igual cuando ya se ve la luz y vive en este mundo, y tampoco cuando está en el estado entre los 2 estados, y tampoco cuando ya está en el paraíso o está en el infierno. Sí. Todas las funciones que tenemos ahora, desde luego, como los textos coránicos y los textos de la tradición musulmana, lo explica perfectamente, son distintos totalmente. Sí, sí. Josep Rius, he dicho antes que el judaísmo está relativamente cerca del mundo de la reencarnación, o entienden directamente una reencarnación. El cristianismo, pues no, a partir del concilio, ya lo hemos oído, no acepta la reencarnación. Sin embargo, han pasado muchos siglos desde entonces, ¿no? Hay una forma de hablar distinta, teológicamente hablando, ¿no? De alguna manera, pues estarían muy cerca de las cosas que acabamos de escuchar ahora del mundo islámico, pero yo no sé si también empiezan a aceptar otro tipo de conversación en el cristianismo. Yo lo que veo es que hay muchos elementos comunes aquí entre nosotros, hay muchos elementos divergentes. De hecho, es muy bueno que no hayamos discutido, sino cada uno que exponga lo suyo, sí. Porque, claro, son visiones, digamos, desde perspectivas muy distantes, que podemos converger, pero también sería... Además, discutiendo no creo que nos entendamos. Además, yo diría que forma parte de nuestro mundo tan pluriforme que es muy difícil, cada uno ve una cara del diamante, ¿no? Una perspectiva. Ahora, yo quisiera introducir un elemento que no sé si acaba de salir aquí, que para mí es muy importante en el cristianismo, sobre todo en el cristianismo moderno, pero lo ha sido también la gran vida, por ejemplo, de la Iglesia ortodoxa griega, que es el elemento pneuma, el elemento Espíritu Santo, el ruaj en hebreo, que va en la línea de lo que decías tú al principio, de Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Claro, si Dios dice que nos crea a su imagen y semejanza, y en esto creo que todos estaríamos de acuerdo, entonces, de alguna manera,
la imagen y semejanza de Dios es que nos está diciendo Dios es también a nosotros. O sea, es una gran oferta, ya que hoy día estamos de ofertas, ¿no? Dios nos hace la gran oferta de su propia vida. Y esta oferta nos la hace tal como de la única forma que la puede hacer Dios es respetando la libertad del hombre. O sea, de otra forma no puede hacer ninguna oferta, porque es que entrar en la vida del hombre con una fuerza muy superior a la del hombre. Si el hombre la rechaza, no se realiza. Si la acepta, se realiza. Entonces, digamos, este elemento hace que en el cristianismo cada vez se vaya más a una línea lineal de la historia, porque, digamos, el individuo como persona acepta este don de Dios, mira de realizarlo en su vida y al realizarlo, digamos, está como grabando sus propios genes, su propia película, o como queramos decirlo, el ADN espiritual, o como queráis decirlo, lo está grabando ya no sobre una materia puramente creada, como podría ser alma, podría ser fuerza, podría ser sangre, energía, sí, sino sobre una fuerza que es ilimitada, que no entra, yo siempre pongo la imagen, que no puede entrar en ningún ordenador es capaz de poderlo conmensurar. Entonces, en esta gran oferta de Dios, el individuo se mete allí dentro y, claro, progresando en esta línea, pues puede llegar a ser Dios, sí, que este es el final. Vamos a dar la vuelta de lo que él acaba de explicar ahora. Vamos a Antonio Javier Ruiz, y nos habla desde el hinduismo. ¿Cuál es el final de ese trasiego del que nos ha estado hablando? Porque ahora nos estaban explicando José Luis ya un poco el final al que se tiende, ¿no? A convertirse en ese Dios, a imagen del cual el hombre ha sido hecho. Es una forma de hablar del cristiano, el hinduista tiene otra forma de hablar. Pero hay un trasiego, un continuo ir y venir, ¿no? Sobre la tierra, continuado. Continuado, ¿no? intenso. Continuado e intenso. Pero ¿cuál es el final? Sí. ¿Qué se pretende? El final estaría totalmente entroncado con la razón de ello, y es el reconocimiento. En el hinduismo, gratuitamente muchas veces se puede decir que es convertirse en Dios, pero eso no es correcto, porque sería hablar de que Dios está disminuido y que hay la necesidad de poder acoplarse a Él o equipararse a Él. El hinduismo es totalmente, en ese aspecto, no ni tan siquiera monista, o como muchas veces se define, que no es cuestión de explicarlo ahora. Diríamos que es totalmente unicista, si me permites. Dios es. Dios es. Dios es porque es lo único que verdaderamente tiene la capacidad de soportar la prueba de la realidad, aquello que permanece constante e inmutable bajo todos los aspectos y circunstancias. Y Dios es porque está presente siempre englobando todas las cosas y todas las cosas siendo englobadas en Él. Luego, el alma en realidad no busca convertirse en Dios, sino lo que busca es reconocer que realmente pertenece. Es Dios. Es Dios. Pero no que el alma es Dios como equiparación a Dios, o cualitativamente idéntico a Dios, sino que en realidad solamente existe Dios, y eso no es un concepto panteísta, tampoco. Entonces, sería el ejemplo que ponen las Escrituras, sería el ejemplo del agua como sustancia y entidad. Puede tener diferentes manifestaciones por diferentes factores que en sí mismos también están inherentes en ella, porque si no, no podría adoptar las diferentes formas, el hielo, el gas y el líquido. ¿Cuál de esas tres define exactamente lo que es Dios? Ninguna de ellas. Por muy común que nos sea a nosotros ver que el agua tiene una base líquida, ordinaria y mayoritaria, en realidad tampoco lo es. Y entonces, si pudiéramos decir que el universo, con todas las entidades vivientes que lo engloban, serían como las diferentes formas del hielo, que estarían depositadas en el agua, pero al mismo tiempo penetradas por el propio agua, y que atmosféricamente seguiría siendo rondado por el agua. Con una serie de factores le lleva a ser hielo, con una serie de factores se termina disolviendo en el líquido, en el agua como líquido, pero otros factores totalmente se trascendentaliza. En ese momento entendemos que el significado de la reencarnación es el reconocimiento de lo que verdaderamente el ser es. Y en este caso, como hablamos del ser humano como depositarios, como cuerpos que seríamos los cielos, pero en realidad como alma que seríamos la esencia que siempre habla de una biunidad, y una biunidad porque cuantitativamente somos distintos, pero cualitativamente solamente existe Él. Está hablando en unos términos que más de un místico sufí
o la mística del Islam estaría muy próximo, ¿no? En el sentido de la unidad última. En el sentido de la unidad sí, aunque en la ortodoxia islámica no lo concibe de ninguna forma. Más bien es el panteísmo, es de la unidad. Es de la unidad. La unidad con Total. Dios. Y la forma más bien no es la unidad precisamente, sino tener más bien el conocimiento divino, los conocimientos en esta vida. En esta vida mundana. Sin embargo, los musulmanes sabemos perfectamente que nada más librarnos de este cuerpo, ya tendremos una ciencia de todo lo que va a ocurrir. Y esa es la satisfacción máxima del hombre. Nunca jamás se admite el panteísmo, sí, lo que se admite no como se concibe en otras confesiones. Dios ha creado a Adán, sí, y a todo ser humano a sus imagen y semejanza de Adán, no de Dios. Sí. Pero Antonio no hablaba de panteísmo, justamente ha recalcado que no es una idea panteísta. Sí, justamente, la que está diciendo, pero Dios lo contiene todo, lo cual significa... Sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Dios está en todas partes, claro, que solamente existe Dios. Exactamente. O sea, es un concepto totalmente distinto. Sí. ¿Y qué es, desde el punto de vista budista, realmente lo que reencarna? Bueno, ¿Y a qué fin llega lo que reencarna? Esta es precisamente para nosotros una pregunta clave, que fue hecha precisamente también por el rey Milinda, un rey griego que se estableció en Mesopotamia, y le hizo esta pregunta al sabio Nagasena, a un monje, a un anacoreta budista. El rey Milinda le preguntó al sabio Nagasena: dime, Nagasena, ¿qué es lo que renace? Y Nagasena respondió: el nombre y la forma, es decir, el alma y el cuerpo. Entonces el rey Milinda le pregunta a continuación: ¿es el nombre y forma, es decir, el cuerpo y el alma presente lo que renace? A lo que contesta Nagasena: no. El actual cuerpo y alma realiza un acto bueno o malo, y por consecuencia, ley del karma, nace otro nombre o forma. Digamos que la reencarnación no es que yo vaya a poder renacer y pervivir como entidad, pues como entidad he nacido, pues he de morir. Es algo impermanente. Es como el ejemplo de la antorcha. Una antorcha se enciende con otra antorcha. ¿Es el mismo fuego? No es el mismo fuego. Ahora, es muy interesante entonces la pregunta que sigue del rey Milinda, y dice: si no es el mismo cuerpo y alma el que renace, ¿no se encuentra entonces el último, el de ahora, libre de los pecados anteriores? A lo cual responde Nagasena: si no hubiera renacimiento, así sería. En efecto, pero como hay renacimiento, no es así. El ejemplo de la semilla, por ejemplo, que se reproduce, la semilla puede ser alterada, según el karma, que se haya deteriorado la génesis de la semilla, etcétera, puede renacer otra semilla, que no es la misma, nunca, con otras características. ¿Y dónde desemboca al final? Esto desemboca al final, según el budismo, como hemos visto, si no hay renacimiento, eso significa la liberación de los renacimientos, eso significa la budeidad, teniendo en cuenta que el budismo es no teísta. Un pequeño inciso en relación, pero no para contradecir, sino como complementario. Así pues, la realización, la liberación de la rueda del samsara, de la rueda de las existencias, de la rueda del sufrimiento, eso supone la realización absoluta, la verdad última, en definitiva, lo que en el budismo se denomina la no dualidad. No se habla nunca de unidad, sino de la no dualidad, que lo abarca y lo penetra todo, tal como el Espíritu Santo. Sí, y el cristianismo, San Pablo, Josep Rius, San Pablo también hablaba de cuerpo, un cuerpo espiritual, un cuerpo carnal, hacía esa distinción. Sí, va un poco en la línea que decía yo antes de la categoría espíritu, ¿no? O sea, el cuerpo actual, digamos, es tridimensional, para así decirlo, es conmensurable, tiene una dimensión concreta. Se puede llamar psíquico porque está informado por un alma. Bueno, esto también sería muy discutible si este es el sentido que le quiere dar Pablo. Ahora, el sentido del cuerpo espiritual es que adquiere la cualidad del espíritu. O sea, lo que permanece del individuo, porque el cuerpo no es solamente el cuerpo, como lo llamamos nosotros ahora. Esta distinción cuerpo y alma es ajena al pensamiento de Pablo.
sino que el cuerpo Él es la habla persona. de cuerpo, alma y espíritu. Sí, bueno, pero no en nuestro sentido, ¿eh? Cuando habla de cuerpo y de alma no lo habla en el sentido moderno que nosotros tenemos, porque cuerpo y alma. Ahora, espíritu sí. Entonces, el cuerpo, que es la persona, digamos, adquiere después de muertos, adquiere la dimensión del espíritu siempre que una persona que digamos que la haya trabajado, que la haya marcado, que se haya transformado. Y entonces la transformación del individuo es, hay como si dijéramos un sustrato que permanece, que sería el sustrato del individuo, y adquiriendo la nueva dimensión, que es la dimensión del espíritu, ¿no? Que sería la que nos hace dioses, pero digamos, permaneciendo en nuestra propia individualidad, que ahí está, quizá ahí está un punto de gran diferenciación, ¿no? Digo yo, no sé. Bueno, sí, pero es que él dice nos hace Dios, él dice nosotros no somos teístas, pero llegan a un sentido de la no dualidad, o sea que es la unidad. Santo. Nos pondríamos de acuerdo con el Espíritu ¿Cuántos dioses hay? Uno, ¿no? Sí, sí. O sea, al final es la unidad. El cuerpo y el alma se funden pero, en la no dualidad, en el Espíritu Santo, la omnisciencia. Sí. ¿Conserva la individualidad del individuo? ¿Se conserva? No como un ser, no puede ser. No, como individuo, o sea, que el individuo continúa siendo individuo. No se puede concebir como lógico. ¿Y en el hinduismo el individuo continúa como individuo o no? También se pierde. No, porque solamente en el momento de que se admite como verdadera existencia la existencia del ser, de Dios, la individualidad es una paradoja, es una mera circunstancia. Sí. Una mera circunstancia. Sería. Ahí hay la gran diferencia. Ahí está la gran diferencia. Sin embargo, han podido ustedes escuchar a un cristiano, a un perteneciente a la religión judía, a un budista, a un hinduista y a un musulmán islámico. La verdad está en todos y cada uno ve su pequeña parcela. Supongo que ustedes piensan más o menos así. En el prefacio de difuntos de la liturgia cristiana se dice bien claro que la vida se transforma, no se nos arrebata. Buenas noches y hasta la próxima semana en la tabla redonda. Les dejamos con música de Berlioz, Requiem Aeterna.